Bien, nos vamos a ir a la siguiente entrevista de esta mañana porque el gobierno presentó esta semana una comisión de expertos para hacer una reforma del empleo público y queremos abordarlo desde la perspectiva precisamente de los funcionarios y empleados estatales. José Pérez, presidente de la agrupación que reúne a los empleados estatales, está con nosotros. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto saludarte, Sebastián, y gracias al equipo también por la invitación a la mesa. Gracias por acompañarnos. Bueno, José, se presentó esta comisión. Este es un tema que se ha discutido por mucho tiempo. Cada cierto paso del tiempo vuelve a la palestra por algunas propuestas presidenciales, campañas, etcétera. Y ahora se ha convocado a una comisión, que es bien transversal también. ¿Cómo ven ustedes, primero, la conformación de este grupo? Mira, lo primero no es primera vez. Siempre han existido comisiones. Distintos gobiernos tenemos comisiones de probidad, ¿cierto? Comisión Engel, Comisión Bravo, Comisión Marcel. Hoy día esta comisión están los nombres, pero están hablando de algo que nosotros realizamos todos los días, que es la función pública, y que prestamos a la ciudadanía en todos los rincones de nuestro país. Y ahí me aprovecho, permíteme saludar también solidariamente a la ciudadanía, a los migrantes, y ahí están los trabajadores y trabajadores públicos en la zona afectada por este factor climatológico. Sí, en el norte. En el norte, ahí en Iquique, Antofagasta y particularmente en Tocopilla. Así que también ahí estaremos, como siempre, los trabajadores públicos. Entonces, y volviendo a lo que tú mencionas, nosotros, claro, primero nos enteramos por la prensa cuando el ministro de Hacienda nombra y señala que van a modernizar, ¿cierto?, el empleo por varias cuestiones que no son apegadas a la realidad. Por ejemplo, dice que está muy rígido esto y que está una suerte, digamos, de estancamiento. Lo único que podemos saber, y lo hemos dicho en otras oportunidades contigo acá, y lo saben también cada funcionario de la pública, no existe rigidez. Nuestro trabajo es temporal, se renueva anualmente y tiene vigencia un año. Y el 70% está de esa modalidad del 1 de enero al 31 de diciembre. Esa es la modalidad contrata. Y después te van renovando. Y hoy día tenemos riesgo que cuando hay cambio de gobierno, algunas autoridades, como ya ocurre en este gobierno, nos despidieron del Instituto Nacional de la Juventud 80 personas, en el INJUB, en la CGGOP, Secretaría General del Gobierno, más de 100. Y uno dice, no, hay que estar echando a los políticos y a los amigos del gobierno. Eso es falso. Son profesionales de carrera, lo único que tienen en contra es que tienen este contrato precario, contractual, temporal. Entonces, cuando hablan de una comisión de expertos, uno respeta a esas personas, los conocemos, a muchas y muchos, yo diría que a la mayoría. Y esperamos, lo dijimos, inviten a esta confederación sindical a dialogar, queremos incidir, queremos rodear ese debate, queremos aportar. Pero ustedes no los invitaron a formar parte de la comisión. No somos parte de esa comisión. ¿Pero los invitaron no, o no? No. Por las palabras del presidente de la República ayer, releva algo que nosotros hemos dicho en la historia de nuestra confederación. Esto tiene que hacerse con las y los funcionarios públicos. Bien. Esto lo conversamos con el presidente de la República el 20 de mayo. Nosotros tuvimos un diálogo, sí, claro. Y la coyuntura, porque nosotros, el mandato, nosotros no nos mandamos solos, tenemos una asamblea que la realizamos de manera extraordinaria el 5 y 6 de marzo. Y ahí nos dijeron, ustedes como presidente, siéntese en el gobierno, con el presidente de la República, le guste o no, usted tiene un mandato de defender el trabajo público, la función pública, el presupuesto, la dotación y, por supuesto, el rol del Estado. Pero sirviendo a la ciudadanía, como aquí lo señala cuando hay catástrofe. Entonces, dijimos, presidente, estamos disponibles en los temas estructurales. Estamos disponibles, pero no a espaldas de nosotros. Lo dijo públicamente, esperamos que se cumpla. Ahora, José, para ir teniendo algunas definiciones, ¿están de acuerdo entonces con que se convoque una comisión para discutir el tema? Como nosotros no tenemos ahí arte ni parte, bueno, se respeta, sí. Ok. La conformación de la comisión, ¿qué les parece? Interesante. Me parece que igual hay ex autoridades del gobierno anterior, como la ex secretaria de Hacienda, Heidi Werner, Macarena Loa, ex ministra. Para nosotros nuestro respeto al profesor Rajevich, con quien hemos compartido muchos paneles, muchos informes. Él tiene un potente estudio también del empleo público comparado con países desarrollados. Nosotros el año 2003, Sebastián, bueno, lo saben mis compañeras y compañeros, pero es bueno relevarlo también y reforzarlo, el año 2003 fue la única negociación que abordó la modernización del Estado, pero se alteró por el caso Mobgate. Ahora, ustedes comparten... Pero seguimos, perdona, seguimos, y surge el servicio civil de esa negociación con la ANEF. Por lo tanto, ese es nuestro aporte al Estado también a la ciudadanía. Ahora, José, ustedes comparten el objetivo que se ha planteado inicialmente al menos, y es un objetivo quizás más grueso, pero que el objetivo es que acá confluyan miradas, decía el presidente, para el beneficio de las personas que nos encontramos todos los días, respecto a las personas que
son los beneficiarios finalmente de la atención del Estado. ¿Comparten ese objetivo? Sí, lo compartimos plenamente en nuestra vocación pública. Esa es la mejor expresión. Yo vengo recién de una asamblea de la asociación del IPS, a propósito de la reforma de pensiones, que entrega recursos estatales para los que no le alcanza la pensión y que son chilenos y chilenas hoy día en nuestro país. Y ese instituto, esos trabajadores y trabajadoras están valorados en el ranking de aceptación ciudadana, el número 3. Está FONASA, está Registro Civil, son nuestros usuarios, por poner un ejemplo. Pero hoy día tenemos trabajadores del ex-Sename que están en los servicios especializados de la niñez, que el Estado va haciéndose cargo de los que la sociedad no se hace responsable. También la juventud. Entonces, nuestra razón de ser está conectada con las demandas de esa ciudadanía y los derechos sociales de los vecinos, vecinas, de nuestra comunidad, en todos los lugares del territorio. Incluso eso lo hacemos con poca dotación, con oficinas unipersonales en algunos casos, o sin duda con poco presupuesto. José, ahora partamos por una definición básica de lo que viene en la discusión. ¿Qué entienden ustedes por modernización del Estado y del empleo público? Mire, la modernización del Estado implica, primero, tienes que tener una base de trabajadores y trabajadoras que permita ejecutar de manera eficiente y oportuna la función pública. La función pública es lo que acabamos de señalar, incluso frente a catástrofes, terremoto, pandemia. Los primeros en salir somos los trabajadores y trabajadoras públicos, en todos los niveles, municipales, salud, gobiernos regionales, administración central del Estado que representan a ANEF. Entonces, eso es lo primero, cómo tú coordinas y vinculas aquello. Y después, ese estamento tiene que tener certeza laboral. Y para avanzar efectivamente en proveer mejores servicios públicos, porque esa es nuestra razón de ser, este no es la empresa, este es el Estado, que pretende, ¿cierto?, también regular y evitar esta asimetría en nuestra sociedad, porque no hay todavía oportunidades para todo y todas estudiar, ni de tener una vivienda digna, ni de un derecho a salud oportuna. Eso lo hace el Estado, a una pensión digna, o a suplir parte de la pensión que tú no tienes o no merecemos en tanto dependiente de un salario. Eso hace el Estado. Entonces, modernizar el Estado implica también no solamente pensar en nosotros, nuestro desarrollo laboral, que está bien. Hoy día acuñamos en nuestro ámbito sindical, tanto la CUT, la ANEF y otras organizaciones sindicales, esto que en la Organización Internacional del Trabajo se llama trabajo decente. Tú tienes un contrato regular, remuneración conforme a tu responsabilidad, un desarrollo, capacitación y ojalá el día de mañana movilidad y un egreso digno a una pensión como corresponde. Entonces, modernizar el Estado significa ponerse con mejores servicios para la ciudadanía, pero con ese estamento que nosotros cumplimos todos los días, que tenga certeza de desarrollo con trabajo decente. Ahora, el objetivo parece compartido con el gobierno, ¿no?, respecto a la intención de mejorar la atención finalmente hacia la ciudadanía. Pero el diagnóstico no sé si está tan compartido, porque cuando uno escucha sobre las propuestas en esta materia, se habla, por ejemplo, de las trabas para desvincular, las rigideces que tiene el sistema en el empleo público. O se habla más bien de evaluaciones que son débiles respecto a los funcionarios y su rendimiento en cada uno de sus roles, etcétera. ¿Existe un diagnóstico compartido de cuáles son esos problemas? Mira, tenemos lo que más hay en el Estado, diagnóstico. Y quiero también presentar que eso de la rigidez no es cierto. Ya te dije, perdona, lo señalé, el 70% tenemos contratos temporales. ¿Qué es lo que pasa en la empresa privada? Tú con 2 periodos consecutivos de un contrato, tienes contrato indefinido, tu tercer contrato. En el Estado puedes tener 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, contrata. Por tanto, el avance de un trabajo decente, que es la expectativa de que todos los trabajadores debemos tener en el mundo y en Chile también, público y privado, no existe. Por lo tanto, ahí hay fragilidad. Estos despidos arbitrarios que le llamamos nosotros cuando notifican el día viernes a las 4 de la tarde, en Servicio de Migraciones, en el INJUP, en la CGCOP, poner un ejemplo, uno dice, bueno, son personas que venían trabajando hace mucho rato, que tenían profesión, mayoría mujeres, en el Estado el 60% son mujeres, entonces eso es arbitrariedad. Pero, entonces, por ejemplo, Juan... no es cierto, por lo tanto, la rigidez, tú tienes la facultad que entrega la ley, que nos rige, no es el Código del Trabajo, la mayoría son estatutos, tenemos varios estatutos, pero el caso particular de la ANEF es el estatuto administrativo. Ahí señala claramente cuáles son los empleos y dice que el 80% tiene que estar en la planta como titular y solo el 20% contrata. Y es al revés, tenemos casi el 70% contrata, entonces mentimos en eso como país. Y lo otro, frente al tema de la evaluación, en el estatuto tampoco hay una norma ni nada, dígame, el sistema de evaluación. Para eso nosotros avanzamos, como ANEF y también otras organizaciones sindicales hermanas, en los reglamentos especiales de calificaciones. Lo que dice el estatuto, solo la lista, porque el estatuto es homólogo de las Fuerzas Armadas, pero a propósito del tema de las desvinculaciones, por ejemplo, Juan
Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico, en conversación con EMOL, decía que en la práctica quienes están en la modalidad de planta tienen una inamovilidad extrema, lo que impide desvinculación incluso ante el incumplimiento de los deberes por parte del trabajador. Eso no es cierto. No, yo creo que, con todo respeto, no lo conozco, pero no sé si el economista es Bravo. Economista, Juan Bravo. Sí lo conocemos. De la Universidad Diego Portales. Ya, el que ofendió, que dijo que éramos un costo de los trabajadores, él, no recuerdo. Si fue quizás lo está confundiendo con David Bravo. Sí, pero rectifico aquello, bueno, no es el tema de fondo, pero eso no es cierto. Es decir, cuando uno es titular de planta, te pongo un ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno tiene sobre el 80% titulares de planta por un trabajo sindical, en diálogo social con la autoridad de turno y con los gobiernos. Y eso demuestra que ese titular, cuando comete un delito, ellos tienen normas de prohibición para emprendimiento. Por el rol que tienen, claro. Fiscalizadora en el Estado. Y cuando uno comete un error, un funcionario, indistintamente del contrato, sea Código del Trabajo en el Estado, que también tenemos, contrata o planta, fíjate que no hay perdón. Es decir, inmediatamente viene un procedimiento regular que se hace como investigación sumaria o sumario administrativo. Y hay un fiscal exclusivo para investigar los hechos, si hay un delito, hechos fraudulentos, y después la sanción de la institución, que es lo más grave que ese es un caso en particular dentro de toda la estructura, digamos. No, es decir, cuando alguien roba en el Estado y es funcionario de planta, no se queda trabajando, pierde la pega, es decir, así de claro. Por lo tanto, eso que se dice que es permanente, no sé el concepto que aplicó, que era como permanente, y casi que tú eres de planta y imposible sacarte. Es decir, tú tienes titularidad en tu cargo para cumplir de manera eficiente tu función pública, función pública, que destacamos dentro del Estado, pero cuando cometes un error y previo a dos principios, uno, el principio de inocencia, que uno tiene el derecho a defenderse, y el debido proceso. Son dos principios que todos tenemos derecho. También en los procedimientos regulares, estas investigaciones de sumario administrativo son parte del proceso. Y no es cierto que alguien no cumpla, y si no cumple su labor para cualquier buen tratado, no puede estar en el Estado. Así de claro, yo creo que eso hay que ser muy riguroso con cómo nosotros, insisto, no tenemos esta cosa de que hay un mito y se miente. No es que estemos ahí y pensando solo en nuestro salario. Ojo con eso, porque también dicen, mira, es que también calificados, es que ganan este bono. Eso son en un marco general. La modernización del Estado también conversa con lo que dijimos en el 2000-2003, cuando logramos un acuerdo con el presidente Lago. Es decir, hay un componente económico, sí, pero cuando tú cumples estándares que todos los equipos de las Dirección de Planificación, Unidad de Planificación, todo el mes de enero trabajan en un diseño, en Estado Verde, en Atención Ciudadana, en mejoras continuas. Es que lo que a veces pasa es que quizás esos bonos que se reciben no calzan con la percepción que la ciudadanía puede tener de la evaluación del servicio público. Hay un tema como tú muestras el trabajo público. Ahora mismo, con todo el cariño y respeto a las víctimas, a las personas que perdieron los bienes materiales y también a los que fallecieron, ¿cierto?, en el norte, ahí está el funcionario público, como dije recientemente. La maquinaria de vialidad está moviendo el curso, los cauces, los escombros. Entonces tú dices, esos son cumplimientos también que están asociados a los estándares que nosotros tenemos incorporados a lo menos del año 2000. Del año 2000. Y eso no se transmite ni en los matinales, con todo respeto lo digo, ni tampoco en las noticias. Solamente se ocupa esto de que nos ofenden, nos violentan cuando en el proceso electoral dicen, mira, yo no lo repito, los conceptos que descalifican al ser humano, porque nosotros nos violentaron un señor que está en el segundo piso en el actual gobierno, que dijo lo que señaló, que nos trató de un bicho raro, pero no lo voy a repetir. Eso es violento, se lo dijimos al presidente Kast, él nos pidió disculpas. Sería bueno que ese señor diera disculpas públicas, porque nos ofende. Y eso, la ciudadanía que no ubica, que no sabe el trabajo que hacemos todos los días, bueno, nosotros seguimos haciéndolo, incluso frente a pandemia. El Estado funcionó. Y ahí hay una responsabilidad nuestra también, sin duda, partiendo por nosotras, demostrar que el Estado es importante y que queremos un Estado más cercano, más moderno, más amigable y, por supuesto, también que contribuye a algo que es importante, a la democracia y a la paz social. También tenemos esa mirada nosotros en el sindicalismo sociopolítico, desde Clotario Blest, pasando por Tuquebel, Jiménez Alfaro. Habrá espacio para esa discusión porque recién comienza el trabajo de esta comisión. José, gracias por haber venido al estudio de CNN.